Buena familia, esto es el Rincón de Roche y bienvenidos a Reaction. Hola mi gente bonita, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo y nueva reacción y trayendo música para descubrirlas juntos. Bien, hoy os traigo a alguien nuevo en el canal que no lo he traído nunca, de hecho os podría decir que no sé ni quién es, ¿vale? A raíz de que estoy haciendo reacciones últimamente de Dimas, ¿vale? Es un artista pues que realmente se mueve mucho en países de Asia, ¿vale? Pues me salen recomendaciones pues de artistas, pues ya sean coreanos, ya sean asiáticos, ya sean bandas de K-pop. Bien, pues me ha salido este chico, se llama Wonho. Yo me quedo impresionado porque realmente está muy bueno. Yo juraría que nunca he visto un coreano que esté así de bueno. Artista coreano, quiero decir, ¿vale? En redes sociales es verdad que vemos mucha gente metidos en el mundo del fitness y tal, de todos los países y lo ves. Pero un artista coreano que esté con un cuerpo tan musculado, yo juraría que no lo recuerdo. Y mira que he visto, como os digo, varios grupos de K-pop, y sí que es verdad que hay algunos que están más fibraditos y tal, pero suelen ser como más pequeñitos. Bien, como me ha llamado la atención, pues he buscado un poquito de información, porque luego me digáis que no sé lo que traigo, que no me informo. Sí, me informo, bien. Yo he buscado, le he preguntado al ChatGPT, por lo visto es un artista que salió de una banda llamada Monsta X, ¿vale? Estuvo en la banda desde el 2015 hasta el 2019 y salió repentinamente por unas acusaciones de... a ver si lo digo bien. Una novia de una exnovia de un amigo le acusó de temas de y temas de deudas y tal. Entonces todo eso está muy mal visto en países como Asia, sobre todo si es un artista con tanto renombre y tanta presencia en el panorama musical. Como que lo invitaron a salir, ¿no? Vamos a decirlo así. Después de pasar por el ejército militar, que allí es obligatorio, y me parece que son como 1 año y medio, 2 años que están, o casi 3, no lo sé. Es una barbaridad de tiempo la que están allí. Él ha empezado su carrera en solitario, de hecho hace unos meses ya sacó un tema que os voy a decir, para que veáis que vengo con la lección aprendida. El tema que sacó hace 7 meses, What Will You Do. Ya sabéis que mi inglés es de Antonia de los Morancos. Bueno, yo os traigo el tema que lo ha sacado hace 4 días, se llama Bitter Than Me, y realmente ya pasa los 3 millones, lleva 3 días, y pasa el vídeo más de 3 millones de visualizaciones, o sea, ni unido, ¿vale? Vamos a reaccionar, yo sé que nos va a enseñar chicha en este videoclip, lo sé porque he previsualizado, ¿vale? Entonces vamos a reaccionar. Por cierto, quiero decir una cosa muy importante antes de empezar, es muy importante lo que voy a decir. Quien no esté cómodo como hago el contenido, quien no esté cómodo cómo hago las reacciones, los paros que hago, lo que hablo, lo que no hablo, lo que digo, lo que no digo, iros a ver el videoclip, le dais visualizaciones a las actuaciones, a los videoclips, a todo lo que reacciono. Si no os gusta mi contenido, iros a verlo, el original. Y si no os gusta cómo hablo yo, hay miles de youtubers haciendo vídeos reacción que podéis ir a buscarlos. Eso 1. 2. No voy a consentir las faltas de respeto. No voy a perder tampoco mi tiempo en gente que se esconde detrás de un perfil, ni siquiera sin foto, para insultar, para faltar, para humillar, para degradar, para... no sé, se toman un desto de poder comentarios como el que me dejó ayer uno. ¿Qué tal si te callas un poco y dejas de interrumpir en el vídeo? ¿Qué ganas de protagonismo tienes? Pues no sé, si no soy el protagonista de mi propio canal, ¿quién lo va a ser? ¿Tú? Pues sí, mira, te voy a dejar el comentario aquí, que todo el mundo vea la educación que tienes. Yo, mira, es cierto que esto empezó como un canal de reacciones, ¿vale? Voy a ser muy sincero, pero a raíz de que yo empiezo a hacer reacciones, aparte de que ya sabéis el por qué hacemos los paros, a veces se hace muy largo, son temas de copyright, estoy cansado de explicarlo, ¿vale? Pero a la gente no se le queda, igualmente hay gente muy mal educada que viene a soltar su veneno. Yo sé que hay mucha gente que le gusta lo que hago, que me apoya, que le entretiene, que le saca una sonrisa. Sé mucha gente que detrás de esta pantalla está muy sola en su casa, y el simple hecho de conectar un ratito
12 minutos, 10, lo que dure el vídeo, y verme, se sienten acompañados o acompañadas, ¿vale? Yo con eso ya me siento satisfecho. Así que, dicho esto, vamos a empezar a hacer la reacción. Yo voy a seguir haciendo esto porque sé que hago mucho bien a mucha gente. Quien no le guste, la puerta es grande. Como digo, hay millones, no miles, millones de gente haciendo reacciones. Buscar otros, porque aquí voy a seguir hablando y parando para acompañar a la gente, para sacarle una sonrisa, para entretenernos, para chismorrear, para reír, para llorar, para emocionarnos y descubrir música juntos. Adentro, vídeo. I'm not afraid to give you any less than all of me, girl. I will never give you Es guapo, ¿eh? promises that I can't keep. Bueno, veo que es un rollito un pop, ¿vale? Sí, empezamos a parar ya, sí. Estás a tiempo de irte. El chico es guapo, ¿sabes? Yo tengo un problema con los coreanos. El chico es muy guapo. Tiene un cuerpo espectacular, ¿vale? Ya lo estáis viendo. No sé si saldrá sin camiseta, creo que sí, ¿vale? Porque cuando he previsualizado juraría que lo he visto sin camiseta. De hecho, deciros, cuando he buscado información de él, sé que ha sido portada de la revista Men Health, ¿no? Se dice, de allí de Corea. Es modelo de fitness, hace también de personal trainer. Tiene muchísimas fotos muy hot, muy calentitas en la red. Por aquí os estoy dejando unas cuantas para que veáis cómo nos gusta el cuerpo de un hombre, recorrerlo y verlo. Bueno, la cuestión que yo tengo un problema, que lo puedo ver muy guapo, pero para mi gusto le falta un poquito de barba. Son muy imberbes no, creo que son completamente imberbes, ¿no? Los chicos asiáticos. Juraría que no he visto a nadie con barba. Si hay alguien que ha visto a alguno con barba que no sea con inteligencia artificial, por favor, dejadme un enlace por aquí que lo quiero ver. Aparte también te digo una cosa, tiene un filtro el vídeo tan exagerado. Ahora en el momento que lo enfoquen bien de cara, lo pararé. O sea, tiene un filtro que sí, que yo me pongo también filtros aquí, pero no me pongo un filtro que parezca un muñeco de porcelana. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, es que es muy exagerado, porque que me lo ponga yo, que voy a cumplir 50 años, y digo, bueno, pues me pongo un poquito de filtro, ¿sabes? Para estas ojeras, para estas patas de gallo. Es que a uno le van saliendo. Pero este niño, ¿qué tendrá? Si acaba de salir del servicio militar, si es que no tiene que tener más de 25 años. Vale, mirad, ¿lo ves lo que os digo? ¿Veis el filtro? Es muy exagerado, es muy guapo y le queda muy bien el rubio. ¡Hey! ¡Tiene rollo! Fíjate que me está recordando a ese pop de finales de los 2000, ¿vale? De los 2000 digo, finales de los 2010, por ahí. Es un pop realmente tranquilito, con ese toque tiene un toque neoyorquino también. Y me gusta, a mí realmente este pop me llama la atención, me suele gustar, ¿eh? Porque él no me llama la atención, ¿eh? Él no. Bueno, no voy a decir mucho porque luego me dicen, es que criticas mucho. Porque como he dicho que Abraham Mateo lo he visto muy delgado, no veas también cómo se me han metido en el vídeo por decir que realmente lo veo demacrado, lo veo delgado. Me han dicho bastante barbaridades. Ha habido gente que se ha metido hasta con mi físico solamente por decir que lo veía delgado y preguntar a los fans si realmente se encontraba bien o estaba pasando por un mal momento. Gente llegándome a decir, lo que pasa que luego esos mensajes ya los borro porque, ¿sabes? Es un hate con mucha malicia. Me llegaban a decir, se tendría que mirar él al espejo, ni que él fuera guapo, pero yo estoy diciendo que sea guapo. Abraham Mateo es guapísimo, pero si yo lo veo demacrado en el último vídeo, lo veo mal, lo pregunto y lo comento. No es malo, es una realidad. Un día os voy a hacer un vídeo de todos esos fans tóxicos que me he encontrado de algunos artistas que se me quitan las ganas de traerlos al canal. Porque es que son cuatro pencas, pero que hacen una de ruido en redes sociales, en Twitter, en tal. O sea, son unos fans tan tóxicos
que no hacen nada bien a los artistas, porque se nos quitan a los que hacemos reacciones, incluso traerlos. Y hay unos cuantos, tanto de aquí de España, como de fuera, de Argentina y tal, que de hecho hay alguna que no traigo ya al canal por culpa de los fans. Y miran que han sido vídeos que me han funcionado y se me han hecho muy virales. Y no la traigo ya, No necesito pasar por esto. Hay gente muy tóxica. No one does it better than me. Es un Ken, Tengo miedo de decirte que lo veo muy blanquito, que un poquito de sol no le vendría mal, pero a ver si se me va a echar la gente encima por decir que está muy blanquito, no lo sé, que no es nada malo, cariño, que a mí me gustan los negros negros. Cuanto más negro, mira, fíjate, y luego acabado, sí que luego de quien te enamora es de lo que menos. Una cosa es pues el prototipo que tú tengas, y luego con quién acabas. A mí me gustaba, yo he tenido novietes, todos negritos, mulatos, ¿sabes? Gente muy morena, y luego he acabado con un hombre, pues que es muy claro y con el pelo blanco. Mira, luego os voy a comentar, oye, tío, con esto que se me va para arriba y para abajo. Luego os comento una cosa, venga, vamos a seguir. Me está gustando, Lo que os voy a decir, venga, os voy a contar una anécdota, como la Loidita. Anécdota, sí, os voy a contar una anécdota. Yo cuando era muy jovencito, claro, esto hay gente que cree o no cree, ¿vale? Yo de hecho hago tiradas de tarot, ¿vale? A mí me gusta mucho todo este tema, de hecho tengo unas vivencias espirituales y paranormales en mi juventud y en mi infancia, de que un día daría para dar un vídeo. Tiene rollo, ¡Qué guapo, tío! Así como unos arañazos de chico malote. Me gusta. Bueno, la cuestión que yo creo en esto. Yo cuando tenía 19, 20 años fui con mi prima y una amiga a que nos tiraran el tarot. Una mujer que vivía en Hospitalet y que era muy conocida. Bueno, y fuimos entrando cada uno por otro. Y a mí, como os digo, me gustan mucho los chicos morenos, muy morenos. Joder, que me gustan hasta los negros, ¿vale? O sea, cuanto más negro, barra de chocolate. Chocolate negro. Lo que os quiero decir, que a mí me dijo, la mujer esta me dijo, tú vas a tener muchas relaciones, pero vas a acabar con uno, el hombre de tu vida es un hombre de pelo claro. Y yo decía, perdona, claro, en aquella época, yo decía, un rubio, no lo veía, digo, esta tía se ha equivocado, porque claro, tú en ese momento piensas, pelo claro, un rubio, coño, mira a mi marido. Mi marido es desde que era muy jovencito, con 14, 15 años le empezaron a salir canas y tiene todo el pelo blanco. Yo lo conocí ya con media cabeza blanca, con un mechón blanco y llevo 10 años con él. Pues fíjate, la vidente me dijo, vas a acabar con un hombre de pelo claro y yo pensaba que era un rubio. Pues no, he acabado con un rubio. Mira, para que luego digan la gente que esto no funciona. Vamos a seguir. ¿Lo ves? Que estamos aquí, que os entretengo, que pasamos un ratillo, ¿sabes? Hago compañía a mucha gente, ¿o no? Que soy una mamarracha, pero os cuento aquí cotilleo. Venga, vamos a seguir, que está muy bien la canción y el niño. Está muy bien, pero tú sabéis que Nacia... Tiene un toque, fíjate, me vais a decir, anda, no, pero sí, el pop este que hacía Michael Jackson, ¿vale? También, que era un pop casi... Me recuerda un poco a este rollo también, quitando el eje que sacaba Michael Jackson, que es muy característico y muy reconocible. Pero el estilo musical me refiero, me recuerda bastante, A mí me está gustando, fíjate, me está gustando hasta el punto de que la voy a poner en mi playlist. Sí, quizás voy a descubrir más música de él, ¡Guau! ¡Nena! Que tenemos aquí el cuerpo para lavar la ropa. Míralo, que está muy rico el niño. El niño, a ver, si se le ocurra en el gimnasio, pues nomás que luego pues él quiera lucir cuerpo, pues claro que sí. Y nosotros encantados de que lo luzca, ¿o no? Uy, ¿ha sonado como un pitido? A ver, justo, a ver, pues... No, a ver, uy, los meneos que va a pegar aquí.
A ver, ¿me ha sonado un pitido? Sí, un pitido. ¡Oh! ¡Oh! Está guapo y el videoclip está chulo, Se pega, me gusta. Tiene un rollito, como os digo, es un pop pues muy de los 2010, que me gusta, también muy americano, muy londinés, también podría decir. No es el típico pop de aquí de Europa, de España, no, pero me está gustando mucho, Mira, ¿sabes quién hacía también música sin de este rollo? A ver si me acuerdo del nombre. Destiny Child. Beyoncé fue de las que salió de Destiny Child. Puede ser, esperar que lo voy a buscar. Vale, sí, efectivamente, sí, no solamente Beyoncé, sino también Kelly Rowland, y luego está Michelle Williams, que bueno, que yo aquí a ella la conozco menos, ¿vale? Su carrera después de Destiny Child, ¿vale? Kelly Rowland y Beyoncé, pues sí. Pues me recuerda el rollito de música que hacía también ellas, en la época que estaban como el grupo, Venga, vamos a seguir, me gusta, Oye, pues un aplauso para Wonho. Voy a tener que descubrir más música de él, espero que os haya gustado. Oye, yo creo que muchos no lo conocíais igual que yo, lo hemos descubierto hoy, ¿vale? Si os ha gustado que le haya traído, apoyar el vídeo con un dedito, suscribiros si queréis, ¿vale? Porque ya veis lo mamarracha que soy, a lo mejor no me queréis escuchar, pues no os suscribáis, no pasa nada. La puerta de Alcalá es grande para todo Dios. Un besito y cuidaros.